Ahí está nuestro tema basado en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Ahí viene la cita. A ver si le dan clic, ahí viene la cita. Bueno, Éxodo capítulo 14. No vamos a ir viendo versículo por versículo por el tiempo, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo. Solamente referiré a algunos textos como introducción. Número 1, Abraham caminó con Dios por la fe. Murió sin ver cumplidas todas sus promesas. Eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Sin embargo, él caminó por fe con el Señor, viendo las promesas como de lejos, pero ciertas y seguras en su cumplimiento. Seguro que se iban a cumplir. Número 2, José caminó con Dios por fe, y esto lo vimos también en la mañana, ya consideramos esto. Interpretó los sueños a Faraón. Con él Israel entra a Egipto y sale a los 430 años. Nosotros lo podemos leer en Éxodo 12, 40 al 41. 430 años se cumple lo que Dios había dicho a Abraham, que pues su descendencia, antes de heredar la tierra prometida en Canaán, pues todavía la maldad no había llegado a su máximo nivel, todavía no había rebasado la paciencia de Dios y les da 400 años. Por eso iban a estar la descendencia de Abraham en Egipto por 400 años y llegan a estar 430 años. Ahí tenemos una lámina. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y dice, y el mar hacia Baal-Zephón. Ahorita vamos a ver el mapa por donde más o menos le dieron los israelitas. Pasamos a la siguiente. Número 3. Moisés marchó con Dios ya no por medio de la fe. Fue necesario que Abraham creyera, que José creyera y también que Moisés creyera en Dios, tuviera fe en Dios. Hoy día, si nosotros queremos caminar con Dios, también debemos caminar por fe, creyendo que Él es real, creyendo que sus promesas son reales, creyendo que nuestro Dios es un Dios vivo. Y dice la palabra de Dios que también la palabra es viva. La palabra de Dios, si no me equivoco, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es viva y nos dice que es eficaz. No nos equivoquemos en eso, ¿verdad? Bueno, Dios le dice a Moisés que tenía que utilizar su vara. Y cuán importante fue todo esto, porque recordemos cuando él estuvo en Egipto, dejó caer su vara delante de Faraón. ¿Y qué pasó con esa vara? La vara de Moisés, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con esa vara? Dice Dios: al caer tu vara, esta se va a convertir en serpiente. Hizo una prueba cuando Dios lo llama y lo envía, y la vara se convierte en serpiente. ¿Y cuán importante es esta vara que ahorita vamos a ver durante su peregrinar por el desierto? Bueno, luego ya tenemos el caso, ¿verdad? La salida de Egipto. La salida de Egipto. Y ahí va Moisés con la vara, que es muy importante. La vara llegó a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Dios toma la vara y Dios hace de esa vara un instrumento poderoso, y Moisés puede ver todo eso.
Pasamos a la siguiente. Bueno, dice la escritura que le fue dicho a Faraón, dice el versículo 14:5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Tenían servicio de mano de obra barata, tenían sus esclavos que les pagaban muy barato. Dice: no, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? Faraón creyó que solamente Israel iba a ir a adorar a Dios, y tan pronto adorar a Dios en el desierto, pues iban a ir de regreso a Egipto. Eso pensó Faraón, pero cuando le dicen Israel huye, dice: ¿cómo es posible? Que tal vez hasta se sintió inocente. ¿Cómo es posible que yo creí que estos iban a adorar a su Dios y se iban a regresar? Pues qué pensaba, ¿verdad? Y bueno, y da orden que toda la mejor caballería, los ejércitos, ¿verdad?, salieran en persecución de los israelitas que huían. Y dice aquí el versículo 7, y tomó, 14:7 estoy leyendo de Éxodos 14, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Pero dice también la escritura en el versículo 8, y Dios endureció su corazón para que ellos fueran en persecución, porque algo grave les iba a ocurrir. Bien, seguimos adelante. Aquí encontramos nuestro primer romano marchando con Dios por la fe, aunque a veces no entendamos sus planes. Dios nos dice que tenemos que marchar, y cuando tenemos que marchar debemos hacerlo, no debemos detenernos. Dice aquí la escritura que Moisés se pone a orar, se pone a pedirle a Dios, y le dice Dios a Moisés en uno de estos versículos de este capítulo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. No es tiempo de orar, ahora es tiempo de marchar, ¿verdad? Es tiempo de marchar. Y dice la escritura que tenemos que marchar, Romano 1:1, a pesar de que por momentos vemos que no hay salida. Se llega el momento cuando está el mar delante de ellos, y cómo cruzar el mar, cómo escapar, regresarse. Resulta que los egipcios los iban siguiendo. ¿Cómo escapar? Aquí se estaba probando la fe de Israel también, porque ellos tenían que confiar en Dios a pesar de estar rodeados por el enemigo, perseguidos por el enemigo, y pareciera que no hay salida, no hay escape. El mar estaba de por medio. ¿Cómo escapar? ¿Cómo huir? Y los egipcios se gozaban, y ellos decían: Israel está encerrado, no va a escapar, los vamos a atrapar y los vamos a hacer que regresen. Eso pensaban ellos. Romano 1:2, pareciera que nuestro enemigo se engrandece. Pareciera que los egipcios estaban agigantados y no había forma de escapar. Así a veces nosotros nos metemos en encrucijadas, en problemas difíciles, a veces porque nosotros cometemos errores, pero a veces nosotros hacemos lo recto delante de Dios, y de pronto nos encontramos en encrucijadas, en situaciones difíciles que a veces no hallamos qué hacer. Entonces en ese momento tenemos que echar a andar nuestra fe, ¿verdad? Y tal pareciera a veces que el problema es tan grande que nosotros no podemos, y nos hacemos pequeñitos ante la magnitud de los problemas. Vemos aquí el versículo 4, dice Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová,
y ellos lo hicieron así. Dios tenía un plan para los egipcios, pero también tenía un plan para los israelitas. El plan de Dios para los egipcios era destruirlos. El plan de Dios para los israelitas era acrecentarles su fe, su confianza en Dios. Ante los problemas que vienen, el Señor nos aumenta la fe a través de esos problemas. ¿Continuamos? Romanos 1:3. Permitamos que Dios nos guíe. Él sabe lo que es mejor. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, pongámonos en las manos de Dios y pidamos su dirección, porque nosotros no sabemos qué hacer. En ese momento digámosle: Señor, en realidad ya no sabemos qué hacer con este problema. En tus manos, Señor, nos ponemos, nos abandonamos en tus manos. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Lo único que podemos nosotros hacer en ese momento es recordar sus maravillas que Él ha hecho en el pasado y esperar en Él otra maravilla, otro milagro para salir. En el pasado dice que Dios mató a todos los primogénitos en Egipto. No había una casa donde no hubiera un muerto. Nosotros debemos recordar las maravillas pasadas, las señales pasadas, cómo Dios se manifestó en el pasado con nosotros. Debemos echar mano de eso en medio del problema, en medio de la dificultad, y pensemos que solamente un milagro de Dios nos va a salvar. Pero ¿cuántas veces ese problema se llega a convertir en gigante cuando nosotros perdemos la fe? Hoy día hay personas. Hoy día estamos sufriendo esta crisis que ni quiero repetirla siquiera ya. Pero ¿cuántas personas están viendo con sus propios ojos a su alrededor? Están viendo amigos, están viendo conocidos, pero ¿cuántas personas no les interesa nada de eso y siguen igual? Y no buscan a Dios y no se refugian en Dios. Dios llamándonos: venid a mí, llamándonos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero la gente no oye. Hoy día las palabras, las promesas del Señor dicen: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy día la gente pues ignora eso, por un lado porque no lo sabe, porque no sabe el texto. Por otro lado, porque aunque lo sepa, muchas veces cuando tenemos los problemas muy graves se nos olvida todo eso. Pasamos a lo siguiente. Romanos 2. Marchando con Dios, confiando en su poder salvador. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de todos los milagros que vieron los israelitas. 10 plagas, la última, la muerte de los primogénitos. Y cómo Dios libró a su pueblo en medio de esas 10 plagas en Egipto. Cómo Dios los libró. Hubo plagas de tinieblas para los egipcios, pero para ellos hubo luz. Hubo moscas, para ellos no hubo moscas. Hubo granizo y hubo úlceras, pero para ellos no. Ellos estaban en completa paz porque Dios los estaba guardando, porque Dios los estaba protegiendo. Hoy día Dios puede hacer lo mismo con sus iglesias, pastores, evangelistas, misioneros, y de hecho lo está haciendo. La pregunta es: ¿por qué habrá pastores que están muriendo? ¿Por qué habrá miembros de iglesias que están muriendo? ¿Qué estará pasando? ¿Les faltó fe o es la voluntad del Señor que esto sucediera así? Bueno, puede ser que sea la voluntad de Dios que esto suceda así, que algunos estaban en la lista o estamos en la lista, que uno se va a ir por medio de esta pandemia. Pero tal vez en algunos hubo falta de oración, falta de fe, y no se oró lo suficiente. Ahora más que nunca tenemos que orar. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes en la oración, en la búsqueda de nuestro Señor, porque nosotros
creemos que Dios vive y que su palabra es verdadera. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Salmo, ¿qué? 34:7. El Salmo 23, dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Y hay muchas promesas. Nosotros ahora, en este momento, debemos orar, claro, con humildad, con sencillez, con perseverancia. Señor, tú nos has dado tus promesas y tu palabra es verdad. Yo las creo, Señor. Pero, Señor, me pongo en tus manos. No sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad en mí. Amén. Bien. ¿Sentimos temor a la muerte por la pandemia? Hagámonos esa pregunta. ¿Sentimos temor? Pasemos a la siguiente. Número 2, Romanos 2:2. Dios permite las dificultades para probar nuestra fe. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos repitiendo. Porque hay creyentes que dicen que el creyente para de sufrir. Y eso es un engaño, eso es una falacia, eso es una mentira. Porque para parar de sufrir hay que morir y hay que irse al cielo. Pero tampoco no hay que suicidarse. Debe ser una muerte natural. Solamente muerto y estando con Cristo vamos a gozar de la presencia del Señor, de las delicias que Él nos ofrece. Pero mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, hay problemas, hay dificultades. Pero nosotros debemos estar enterados de esto y no nos debe extrañar que esto tiene que pasar. ¿Cuántos creyentes han sufrido en el primer siglo? ¿Cuántos creyentes sufrieron por la persecución de los escribas y fariseos en el primer siglo? ¿Cuántos creyentes sufrieron por la persecución bajo los Césares romanos? ¿Cuántos creyentes sufrieron por la Inquisición de Roma? Por la Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuántos sufrieron? Terribles torturas, quemados a fuego, por el fuego algunos, y tantas cosas. Y hoy día todavía dicen algunos creyentes que el creyente no sufre, que los creyentes no sufren. ¿Cómo es posible? El apóstol Pablo fue decapitado. ¿A poco eso es bueno? Juan, el precursor, fue decapitado, y así. Entonces sí hay pruebas. Lo que debemos hacer es estar preparados para enfrentar todo esto, pase lo que pase. ¿Seguimos? Pasamos a la siguiente. Romanos 2:3. Dios abre camino donde nunca habíamos pensado caminar. Dios le dice a Moisés, cuando los israelitas dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ciertamente los israelitas se espantaron, se asustan. Y dice aquí la palabra de Dios 14:12. O desde el 11 dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y ahí está la palabra de sabiduría, la palabra de aliento, la palabra sazonada de Moisés. Y dice Moisés, no temáis, en el versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, que dice aquí, nunca más para siempre los veréis. Ahí está. Esas son las palabras de aliento. Pero ¿quién iba a destruir a los egipcios? ¿Quién iba a acabar con ese ejército armado? ¿Quién? Solo Dios.
Hay momentos que nosotros no podemos hacer nada en contra de los rivales. Y donde nosotros no podemos hacer nada, hay que dejárselo a Dios. Dios sí puede con nuestro rival, con el más encumbrado rival. Dios puede con él. Hoy día hay armas, grandes armas, pero Dios tiene poder todavía en este tiempo para deshacer todas esas armas que hay. Seguimos. Bien, ahí van los egipcios, ¿verdad? Un armamento poderoso, era lo más sofisticado que había en aquel entonces. Bueno, ahora ya no son caballos, ¿verdad? Ahora son máquinas, ahora son son otras cosas, ¿verdad? Que en aquel entonces, a ver. Bien, ahí está el mapa por donde, ahí está la trayectoria, ¿verdad? Donde iban a, comenzaron ahí, ven los puntos ahí marcados, ahí de donde parten, cómo cruzan, ahí está. Baal-Zephón, Elim, y ahí está marcado la ruta, ¿verdad? Que ellos iban siguiendo. Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí hay un versículo que yo quiero compartir con ustedes, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Promesas verdaderas. Promesa verdadera de la palabra del Señor. El apóstol Pablo también tuvo enemigos. El apóstol Pablo tuvo rivales. El apóstol Pablo fue perseguido. Después de que él fue también un perseguidor. Después ahora lo persiguen. Pero él dice a los creyentes de su tiempo, especialmente los creyentes que estaban en Roma, porque esta carta es dirigida a los creyentes de Roma, le dice, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy día podemos nosotros decir lo mismo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Si Él quiere, si Él decide que yo me vaya por medio de esta pandemia, así va a suceder. Pero si Él dice que no, no va a ser así. Por eso mantengámonos nuestras vidas escondidas en el Señor. Escondámonos bajo la sombra del Omnipotente. Y digámosle al Señor en nuestras oraciones: oh Padre, tú eres mi escudo alrededor. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi oportuno socorro. Tú eres mi roca. Tú eres mi castillo fuerte. Oh Señor, digámosle eso en oración al Señor. La sangre del Señor Jesucristo es preciosa. La sangre del Señor Jesucristo me ha cubierto y me limpia de todo pecado. Digámosle eso al Señor. Si sentimos que nos vienen pensamientos negativos, pensamientos que nos atemoricen, nosotros pongámonos en las manos del Señor. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi oportuno socorro, mi pronto auxilio en la tribulación. No temeré, porque el Señor está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recordemos esos versículos y pongámonos en las manos del Señor. Ok. Y no dejemos la oración, ¿verdad? Oremos por nosotros mismos, por nuestra familia y por nuestros hermanos en la fe, que sepamos que tienen problemas y que nos piden, ayúdenme a orar. Tenemos que ayudarlos a orar. En todo el mundo hay hermanos. Quizás no todos sean hermanos, pero en diferentes partes del mundo, de las naciones, hay hermanos. Gracias a Dios. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿qué hace Dios para bloquear al ejército egipcio?
dice que el ángel de Dios se pone a espaldas del pueblo de Israel, iba adelante en una columna de fuego, pero dice que se pone a las espaldas. A ver, dice aquí, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas para protegerlos de los egipcios, para que los egipcios no llegaran los israelitas y los atacaran. ¿Qué dice allá? E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche, ¿qué dice allí? Nunca se acercaron los unos a los otros, porque Dios no permitió que los egipcios se acercaran para atacar a Israel. Todavía en este tiempo, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos libra. Confiemos en Él. Él no permitirá en un momento dado que el enemigo nos destruya si nos ponemos nosotros en sus manos. Si le decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, Él va a pelear por nosotros. Amén. No porque yo lo diga, porque así está escrito. Aquí dice que Él peleó por su pueblo. Hoy día también Él pelea por su iglesia. Así es, gloria a Dios. Pasamos a lo siguiente. Número 3. Marchando confiando en la protección divina. Ya Dios estaba actuando. Ya Dios estaba protegiendo a su pueblo. Dice Éxodo 14, 19 y 20 lo siguiente: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Solamente estoy leyendo, ¿verdad?, lo que ya habíamos leído anteriormente. Romano 3:1: es necesario para contemplar sus maravillas. Necesitamos nosotros confiar en la protección de Dios, para que así Dios nos pueda manifestar sus maravillas. Porque Dios le dice a Sara o a Sarai, le dice: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo le dice a un hombre que quería que sanara a su hijo que era lunático. Dice: si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Tenemos que creer, tenemos que confiar en la protección de Dios. Su palabra no fue dada en vano. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Si todavía el mundo no ha acabado, si el mundo no ha llegado a su fin, todavía la palabra de Cristo está vigente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Confiemos en eso. Eso lo dice el versículo 21 y 22 de Éxodo 14, dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, y el mar se abrió. Dios abre camino donde no lo hay, porque para Dios es sencillo, para Dios es fácil. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios les enseña a confiar en Él. ¿Se imaginan? Imaginémonos usted y yo que estuviéramos ahí cruzando y viéramos
el agua a nuestra mano izquierda como un muro y viéramos a nuestra mano derecha el agua detenida como un muro, ¿se imaginan? Qué tremendo. Imaginémonos caminando como un israelita por entre las aguas de aquel mar, caminando en seco. Qué tremendo. Nuestro Dios pelea por nosotros. Tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, y si me fuere, os lo enviaré. ¿Y hace cuándo vino el Espíritu Santo? En el primer siglo, hace prácticamente 2000 años, vino el Espíritu Santo. 10 días después de su ascensión, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue con nosotros. Entonces Dios está con nosotros en este tiempo. Es menester que aprendamos esto, entender esto, que el Espíritu Santo está en la tierra, está con nosotros, está con los creyentes. El Espíritu Santo está en mí. Si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu Santo está en mí, entonces Dios está conmigo. ¡Qué maravilloso! Por eso el apóstol Pablo podía decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 3:3. Nuestros enemigos son enemigos de Dios. Esa es la realidad. Y hay varios textos aquí que se pueden leer con calma. Por el tiempo, pues no los vamos a leer. Pero nosotros podemos ver. Dice aquí la palabra de Dios que para los egipcios era tinieblas, para los israelitas Dios se manifestó en luz. Hoy día, nuestro Señor Jesucristo, yo soy, dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. El que tiene a Cristo no anda en tinieblas. El que tiene a Cristo tiene la luz de Cristo. Amén. Tenemos la luz de Cristo. Por eso es indispensable que hoy día la persona que no tiene a Cristo lo reciba como su Salvador, para que tenga la luz, para que la luz de Cristo lo ilumine. Porque Cristo es la luz del mundo. Y el que le sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas. Seguimos. Pasamos a la siguiente. Bien, allí está Moisés, dice Dios: extiende tu mano hacia el mar. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Bien, hermanos, aquí conviene reiterar lo siguiente. ¿Quién hizo que se retirara el mar? Dios le dice a Moisés: extiende tu mano hacia el mar. Pero dice aquí que Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental. Entonces no fue Moisés y la vara, fue Dios. Pero Moisés tenía que actuar por fe, tenía que obedecer las indicaciones de Dios. Nosotros tenemos que creer y tenemos que obedecer, y Dios se encarga de lo demás. La mayor parte la pone Dios, ¿sí o no? Así es. Y Dios hizo que el mar se retirase. Dios abrió el mar con recio viento oriental, dice aquí. Pasamos a la siguiente. Terminamos. Finalmente, Dios mira a nuestro adversario, lo deja fuera de combate. Dios espera nuestra obediencia. Dice la palabra del Señor cuando nosotros leemos que los egipcios comenzaron a caminar también en el mar dividido. Ellos no pensaron que el mar se había abierto para Israel. Ellos creyeron
que era una oportunidad para ellos, para atrapar a los israelitas. No sabían que iban marchando hacia su propia muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios para evitar que los egipcios huyeran? Dice 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Cómo lo trastornó? El versículo 25, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahí está. Dios estaba peleando, claramente los egipcios lo echan de ver. Dios pelea por los israelitas, dice aquí. Los israelitas debieron ver eso, que Dios peleaba por ellos en contra de sus enemigos. Hoy día debemos nosotros pensar igual, lo mismo. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? Dios. Es Dios todavía en este tiempo. Dios pelea las batallas de sus iglesias. Pero estas iglesias tienen que ser de oración. Pero estas iglesias tienen que ser santas y sin mancha, puras, limpias. Pero estos hermanos tenemos que ser consagrados, pastores, miembros de iglesia. Y Dios peleará nuestras batallas. Y el enemigo será hecho nada, será derrotado, será vencido. Pasemos a la siguiente. Versículos 29 y 31. Y estamos llegando al final. Versículos 29 al 31 de este capítulo. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar, por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahí está. Dios pelea entonces por su iglesia. Mantengamos nuestra fe, nuestra comunión con Dios. Marchemos con Él por fe. La salvación de Dios es maravillosa, porque la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Dios es todopoderosa. Confiemos en Él. Ciertamente hoy día algunos le llaman a Dios Yahweh, otros le llaman Yahvé. Nosotros en nuestra versión 60 le llamamos Jehová, pues es el mismo Dios, porque el nombre de Dios fue escrito en hebreo, con palabras consonantes sin vocales. Por eso algunos le traducen Jehová, otros Yahweh, otros Yahvé. Pero es el mismo Dios, que significa yo soy. Yo soy, es el nombre de Dios. No sé si hay otra, creo que ya. Bien, vamos a hacer una oración para aquellos que no han invitado a Cristo a su corazón. A la luz de este tema, a la luz de este texto, es mejor estar del lado de Dios que estar en su contra. Los egipcios estuvieron en contra de Dios y veamos todo lo que les sucedió. Yo por eso hoy día continúo y persevero del lado de mi Dios, porque mi Dios se llama Jehová, Yahweh o Yahvé, cuyo Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual he aceptado, y continúo en ese camino, porque yo creo que debo ser fiel, porque el Señor me dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si hay alguien que quiere invitar a Cristo, haga esta oración conmigo. Padre, gracias por tu palabra.
Te pido, Señor, que me perdones si he hecho cosas que están en tu contra. Ahora, Señor, he visto que todos aquellos enemigos, Señor, que están en tu contra, perecerán, caerán. Pero yo no quiero ser como uno de ellos. Yo decido recibir a Cristo en esta ocasión como mi Salvador. Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, te entrego la llave de mi vida. Guíame, Señor, porque he visto, Señor, que tú eres el que pelea nuestras batallas y que nos da tu Santo Espíritu. Señor, ven a mí, ven a mi corazón. Límpiame de toda maldad, límpiame de todo pecado y guíame, Señor, a estar contigo, porque también he aprendido que tú eres la luz del mundo y que si yo te recibo voy a andar a la luz tuya, Señor, con tu luz hermosa y preciosa y gloriosa. Guíame, Señor, de hoy en adelante. Perdóname toda maldad, todo pecado y ayúdame, Señor, a seguirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto y te alabo y te bendigo y te doy las gracias. Amén.